escuche, pues mal podemos, a la hora que los propios compañeros de los estados se ponen de acuerdo para dar este paso, que nosotros seamos los que no cumplamos con esta responsabilidad. Y bueno, seguramente se van a traer algunos problemas, no lo dudo, pero además, la verdad, con todo respeto, con todo que yo estoy de acuerdo en que sí debemos ir en la dirección de tener una sola zona económica y un solo nivel de salarios mínimos a nivel nacional, la verdad es que esto que se está realizando hoy, sin dejar de ser esa la idea de ir en la dirección de mejorar el salario, más está con la idea de bloquear la iniciativa del gobierno del Distrito Federal. El gobierno del Distrito Federal desde el año pasado ha venido insistiendo en la necesidad de incrementar el salario mínimo hasta 82 pesos. Es casi el 15% lo que se tendrá que aumentar, con un argumento, si ustedes me lo permiten, muy sencillo, pero que no deja de ser importante. Hay, digamos, desde el punto de vista económico, un umbral que se llama el umbral de la pobreza. Todos los que están en ese espacio son mexicanos que no tienen para cumplir sus necesidades, satisfacer sus necesidades básicas. Y la gran mayoría de los trabajadores está en ese nivel, en ese umbral de la pobreza, que no pueden satisfacer, como decía nuestro compañero Carlos Galindo, esas necesidades básicas. Y por eso se incrementa hasta 82 pesos, porque automáticamente la mayoría de los trabajadores saldrían de ese umbral de la pobreza. Y si realmente se quiere atender ese problema de los trabajadores, ese es el aumento que se le tenía que dar. Y entonces todo esto fue orientado precisamente a quitarle a la iniciativa al gobierno, porque el gobierno del Distrito Federal lo armó de tal manera, desde mayo del año pasado, armó de tal manera su estrategia que logró incluir el tema del aumento de los salarios mínimos en la agenda nacional. Los empresarios decían que sí, pero con responsabilidad, que poco a poco, pero que entendían que la situación salarial en México ya era grave y que tenían que resolverse. El gobierno federal también lo decía, que era indispensable, pero pues ya se ve que ellos dicen que sí, hay que mejorar el salario de los trabajadores, pero poquito a poquito, que no hay que apresurarse, no nos vayamos pues, a empachar, recibir más de lo que se debe, y lo están metiendo en ese terreno, donde van a aumentar el salario, lo van a aumentar para que de aquí a fin de año queden 70 pesos, no en 82 como se estaba planteando, más el aumento de los salarios mínimos que se obtenga a principios del año próximo, que digo a finales de este año, que seguramente va a ser más o menos en ese mismo parámetro. Igual, yo creo que ellos lo que quieren es evitar tener que pagar el costo de los beneficios salariales. Y bueno, no de balde ya estamos ubicados como los países con los más bajos salarios del mundo. Y no deja de ser paradójico que seamos un país de bajos salarios para los trabajadores, como los más bajos salarios del mundo, y seamos un país de los mejores salarios del mundo para nuestros gobernantes. Ningún presidente del mundo gana como el presidente mexicano. Ya no digamos como el presidente, como los de la Suprema Corte de Justicia, que ganan como si fueran buenos. Bueno, por eso yo creo que se ve para allá Medina Mora. Y bueno, pues ya ven, hasta Procuradora General de la República tenemos. O sea, esas alianzas, esas complicidades se vienen consolidando. Y la verdad es que esto es lamentable, porque parece que como mexicanos tuviéramos que resignarnos a vivir con un país sumido en la mediocridad, sin crecimiento, sin mejorar el nivel de vida de los mexicanos, sin empleo, sin educación, o
con estos parámetros, la verdad, cumpliéndose de manera muy limitada, si no es que absolutamente insuficiente. Y sí noto que hay desánimo en los mexicanos, coraje, rabia, pero lamentablemente siempre ocurre que hay quienes dicen que con todo y este coraje, sobre todo a partir de lo que ocurrió en Iguala con los normalistas desaparecidos, pareció que de pronto ese detonante unió todas las inconformidades de todos los problemas que había en el país y pareció transitar por una sola vía sumada a las inconformidades por diferentes temas en una sola inconformidad. En el asunto de Iguala pareció encontrar el cauce común que unió todas esas inconformidades, y la verdad es que el gobierno en principio se vio simplemente paralizado por las circunstancias, no supo qué hacer. El gobierno de Peña Nieto en una primera instancia trató de echarle la responsabilidad al gobierno de Guerrero, diciéndole que él era el que lo tenía que atender. Cuando se dio cuenta ya era tarde, reaccionó muy tarde, fueron momentos claves para propiciar que se pudiera haber desbordado la situación. Las redes se les fueron absolutamente en contra del gobierno, y el nivel de popularidad hoy del presidente, a ellos que les encanta medirse por las encuestas, es de abajo del 30%. Ningún presidente ha estado en esos niveles de rechazo, ni Salinas en sus peores momentos ha estado en ese nivel de rechazo. Y entonces el gobierno, teniendo tan mala imagen por lo que está pasando, al grado de que un periódico inglés pues le dijo al presidente: usted no sabe que ni siquiera entiende, no entiende que no entiende. O sea, realmente eso pues es fuerte decírselo a un gobernante desde el extranjero. Y bueno, la reacción del gobierno, más que tratar de entender la situación y más que tratar de encontrar una salida al problema, pareciera quererlo meter abajo de la alfombra, y que a fuerza de discursos, a fuerza de publicidad, a fuerza de la complicidad con los medios pues seguramente que la publicidad que el gobierno les da es suficientemente atractivo para no meterse en problemas con el gobierno, pues caminan como el gobierno quiere, para que la gente no ya se le olvide, o cuando menos se diluya la inconformidad, y poco a poco vayan desactivando esas inconformidades hasta donde sea posible, según ellos, aislados a los padres. Y en algún momento, como lo decía Vicente Fox, si ustedes escucharon la entrevista que le hicieron a Vicente Fox ayer: señor, padres, ya resígnense, acepten la realidad, ya sus hijos ya no están, ya pasen a otra cosa. Ojalá un día no tenga que pasar eso con alguno de sus hijos, a ver si es cierto que es capaz él de decir: no, pues no importa que me hayan desaparecido la policía mi hijo, no importa que yo sepa que lo entregaron a otras gentes, no importa que no me hayan dado ninguna prueba de su desaparición. Si el gobierno es el responsable, pero el gobierno me dice que no sabe qué pasó y que ya se me olvide, está bien, ¿no? Yo quisiera ver a cualquier padre que le digan que se conforme frente a una situación de esa naturaleza. Y bueno, pues el gobierno quiere ir en esa dirección. Yo la verdad creo, con todo respeto, que la normalidad que el gobierno piensa que debe regresar al país no va a ocurrir, ya nunca vamos a regresar a esa normalidad. Pero la verdad, eso no quiere decir que las cosas vayan a darse como para que el gobierno se vea obligado a encontrarlos, como para que el gobierno se vea obligado a castigar a los responsables, como para que el gobierno se vea obligado a tener que hacer los ajustes o los cambios que se necesiten para que situaciones como estas jamás se vuelvan a repetir. Eso sinceramente es una posibilidad, pero no necesariamente la más importante. Todo parece indicar que el gobierno se puede salir con la suya, con las complicidades y con el poder que tiene, si la sociedad no es capaz de
impedir que ellos se salgan con la suya y que estas desapariciones no se aclaren, no se encuentren esos jóvenes y no se castiguen a los responsables y no se dé una salida democrática de la crisis. En eso me parece que está mucho la posibilidad futura del país que vamos a tener. Porque si el gobierno se sale con la suya y no se encuentran esos jóvenes y no se castigan los responsables y la sociedad realmente deja de interesarse por el problema y deja que se aíslen a los padres, en mi opinión, nos vamos a convertir en un país de cínicos, en un país que acepta que este tipo de cosas inclusive a nosotros nos pueda pasar. Y después no vamos a tener ninguna cara para decir, si me pasa a mí, ahora sí quiero que el país acude en mi auxilio para resolver este problema. Eso sería lamentable. Y eso sería aceptar, en mi opinión, que nos merecemos el país que tenemos, que estar sumidos en la mediocridad, que estar metidos en una situación en la que la economía no crece, no se generan empleos, parece ser que estamos condenados a nunca lograr niveles de desarrollo que le den mejores niveles de bienestar a los mexicanos. Si es así, pues qué lamentable. Yo, la verdad, no me resigno, yo no voy a aceptar que las cosas queden así, pero esta no es cosa de voluntades individuales. La verdad, los que aquí se precian de ser politólogos o conocedores de la realidad mexicana, bueno, no todos, pero hay algunos que dicen que el gobierno se va a salir con la suya, que no va a pasar nada, que no vamos a resolver ese problema, que México no va a encontrar la salida. Es más, hay quien literalmente dicen, hemos estado haciendo reuniones con diferentes grupos, con diferentes personalidades, hay mucho interés en tratar de encontrarle una solución a este problema, pero yo, para mi sorpresa, he visto gente que considero seria, responsable, más hasta cierto punto de izquierda, que dicen, Francisco, este problema no tiene solución. No tiene solución, no hay manera. A mí, yo le decía, entonces tú me estás planteando que solo hay o la represión, que el gobierno termine por reprimir a la gente que no acepta lo que el gobierno dice, o la convulsión. Un día de esto se le va a salir de control, que la gente está muy enojada y yo te aseguro que en algún momento esto va a rebasar al gobierno. Pero la convulsión no plantea soluciones, porque simplemente en Egipto, precisamente a partir de una inconformidad de un joven ahí, vendedor ambulante, que por enésima vez le quemaron sus cosas, se inmoló, se quemó ahí y causó tal indignación que significó la caída de Mubarak. Literalmente eso obligó a que ese gobierno renunciara, pero después el ejército volvió a tomar el control. Punto. O sea, no hubo una revuelta capaz de lograr, de acceder a mayores niveles de democracia o mayores niveles de desarrollo. Y ha pasado en más de una ocasión, y últimamente después de lo de Egipto, en varios lugares se presentaron situaciones de inconformidad social, que en unas ha fructificado. En España surgió un partido precisamente por los indignados y por esa inconformidad, que hoy ese partido está peleando, los dos partidos más importantes, la posibilidad de llegar al poder. En España está fructificando, en Grecia fructificó, en Grecia inclusive ya llegaron al poder los grupos sociales, las gentes que estaban inconformadas a Grecia les estaban obligando, para pagar su deuda, a someter a la sociedad a sacrificios que la gente dijo, ya basta, a bajarles el salario, a bajarles sus prestaciones, a bajarles su nivel de vida, y la gente dijo no, y el gobierno que estaba entonces dijo que sí, y les firmó los acuerdos a los europeos, a los bancos europeos. La gente dijo no, Grecia no quiso cumplir, hasta que el partido que se organizó dijo que no. Y ya organizado ese partido, puso a un presidente, y ese presidente le dijo a los banqueros europeos, señores, no acepto someter a mi población a más sacrificios. Y ya estando en el poder, obligaron a los europeos, a los bancos europeos, a tener que replantear las condiciones de pago para los europeos. Simplemente lo pudieron hacer por ese nivel de organización. Y aquí en México algunos dicen, no tiene solución, y además si la tuviera, no va a ocurrir, porque los mexicanos, pues ¿con qué la van a canalizar su inconformidad? Y ahí sí creo que tenemos un gravísimo problema. ¿A través de quién canalizamos nuestra inconformidad? ¿Del PRD? ¿A través de quién canalizamos nuestra inconformidad? ¿De Morena?
del PRI, del PAN, están tan metidos, aunque a Morena le daría cierta margen, pero los demás partidos están absolutamente involucrados con el poder en abierta complicidad. Es más, los partidos ya se adueñaron del poder, los partidos se reparten el pastel, los partidos se reparten los candidatos y ya son tan cínicos que ya no solo no van con la sociedad, sino sus familiares. Sus familiares son los que, bueno, ahí en México la delegación que yo vivo es en la Gustavo Amadero, el periodo anterior estaba un cuate que se llamaba Lobo. Se fue este señor y dejó a su esposa. Ahora ya terminó su esposa y va a volver a poner a su esposo. Ya entre ellos circulan el PRD. No estamos diciendo el PRI o el PAN, el PRD. Los partidos, yo tuve oportunidad de participar en el PRD, no soy del PRD, pero como candidato externo. Y cuando el PRD definió la agenda que iba a trabajar para ayudar a los mexicanos, el único tema que no incluyeron en su agenda es el tema laboral. Cuando les digo, oigan, ¿cómo no tienen el tema laboral? Ustedes, los empresarios y el gobierno, el tema laboral lo tienen en primerísimo lugar, no para darle beneficios a los trabajadores, para controlar a los trabajadores. El gobierno mexicano ejerce un control casi total sobre el sindicalismo en México en complicidad con los empresarios. Hay muy pocos sindicatos independientes, contaditos casi con las manos. Y la izquierda ni siquiera lo toma en cuenta, lo considera secundario. Bueno, les reitero.